Hoy domingo, Día del Señor, cada domingo tenemos un encuentro con nuestros hermanos que tenemos al mismo Dios, el mismo bautismo, la misma fe, la misma esperanza. Cada domingo tenemos un compromiso de amor con el Dios de la vida, un mandamiento que vivir, pero por amor, santificar la fiesta. Hoy domingo, pues nos acercamos a nuestra iglesia más cercana, a nuestra parroquia más cercana, para vivir esta palabra. Vamos a vivir la palabra de este domingo. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desertina de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendecirá el Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva para él. Todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que nos exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios los hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y comen con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo:
¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tiene pan de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se esterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístasela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátelo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despifarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día hay tres personajes que nos aparecen en el Evangelio: el hijo menor, el padre y el hijo mayor. El padre de esta parábola es Dios. El hijo menor o el hijo mayor puede ser cualquiera de nosotros. Veamos al padre. Veamos al padre. El padre era rico, tenía un hijo menor que le pidió la herencia y él, sin reprocharle nada, se la dio. Hoy día, el que le pide la herencia al papá o la mamá sin haberse muerto, pues es un irresponsable que no quiere a sus padres. Pero en este caso, Jesús nos quiere mostrar es la delicadeza y el amor del padre de la parábola, de que no le puso obstáculo a su hijo menor, le dio la herencia que estaba pidiendo. Y lo veremos también, esa actitud de perdonar del padre, que perdona a su hijo menor sin preguntarle nada, simplemente lo perdonó y no lo sentó para decirle cómo gastó el dinero, de qué manera lo gastó, con quién lo gastó. No lo sentó para sacarle todo lo que él había hecho. Simplemente lo perdonó de corazón, sin pedir explicación, porque el que perdona, perdona de esa manera, a la manera de Dios, sin pedir explicación, sino perdonó de corazón, olvidó y la vida continúa. Y veamos la actitud del padre. Esa fue la actitud del padre con el hijo menor. Le pidió la herencia, se la dio. El hijo se arrepintió, le pidió perdón, lo perdonó sin ningún tipo de explicación. Le mostró su amor, su cariño, porque ese es nuestro Padre Dios. Dios siempre nos perdona, eso sí, nos deja tranquilos. Si nos queremos alejar como el hijo pródigo, nos podemos alejar. Si nos arrepentimos como el hijo prójimo, nos perdona, pero Él nos da la libertad de los hijos de Dios y nos perdona sin pedir explicación, porque Él nos ama
Y con la actitud del hijo menor, donde mostró otra faceta distinta del hijo menor, fue egoísta, no quería perdonar a su hermano. Y eso que lo bien y que había gastado no era de él, sino del papá, y el papá lo había perdonado. Pero él le sacaba en cara al papá el por qué lo perdonó. Porque así somos nosotros. Nosotros nos cuesta perdonar. Y para no perdonar sacamos en cara lo que ha hecho. Y así, sacando en cara lo que esa persona hizo, envenenamos más nuestro corazón para no perdonar. Pero el hijo mayor, que siempre había vivido con el padre, vivió como un esclavo, porque le dijo: usted nunca me ha dado un becerrito gordo para compartirlo con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Usted siempre ha estado conmigo, lo mío es tuyo. Pero el hijo mayor no había todavía reconocido al padre, no lo había visto tal cual es el padre, porque no vivía como un hijo, vivía como un esclavo. Y el padre, vemos cómo perdona al hijo menor, vemos cómo dialoga para calmar al hijo mayor, porque ese es nuestro Padre Dios. Ahora veamos la actitud del hijo menor. La actitud del hijo menor fue la actitud de un irresponsable, que de manera irresponsable le pide la herencia a su padre. De manera irresponsable va y la gasta de una manera disoluta, nos dice el Evangelio. Y cuando ya gastó todo, se puso a pensar, porque estaba pasando hambre, a donde estaba trabajando no se podía comer ni la bellota que le echaban los cerdos, y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Si eso lo pensó porque sabía la calidad de corazón que tenía el padre, porque si sabía que el corazón del padre era un corazón duro, un corazón soberbio, un corazón que no perdona, simplemente no lo hubiese hecho. Pero sabía la calidad del corazón del padre, y como sabía la calidad del corazón del padre, por eso hizo lo que hizo. Pero tampoco se arrepintió por lo que había hecho, se arrepintió era por la necesidad que estaba pasando, por el hambre que estaba pasando, y esa necesidad y esa hambre lo llevó a decir: he fallado, le voy a pedir perdón a mi padre, porque si no hubiese pasado hambre, estuviese bien, no le faltara nada, pues no lo hubiese hecho, hubiese seguido con su vida como la llevaba. Pero como todo le estaba faltando, pues, ¿qué dijo? En la casa de mi padre todos los trabajadores tienen que comer. Y por eso fue y le pidió perdón, por la necesidad que estaba pasando, no porque de verdad tenía un corazón arrepentido, sino por la necesidad. Y fue y le pidió perdón al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y como le dije, cuando estábamos mirando la actitud del Padre, lo perdonó. Y lo perdonó porque el Padre, nuestro Padre Dios, perdona siempre y perdona de corazón. Y llevaba un discurso, no dejó que terminara su discurso, de una vez lo mandó a pasar: póngale el anillo, póngale nuevo vestido, póngale, es decir, pase, y lo recibió como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese hecho nada. Esa es la manera como perdona a Dios. Nos tenemos que preguntar: ¿de qué manera perdonamos nosotros? Perdonamos a la manera de Dios, porque cuando perdonamos así, el primero que sale ganando es el que perdona, porque nunca carga su corazón de veneno, nunca carga su corazón de esa cizaña, sino todo lo contrario, se libera de ese veneno, se libera de esa cizaña y vive feliz, porque perdona y sabe perdonar de corazón y con amor. Ese es el hijo menor. Ahora veamos al hijo mayor. El hijo mayor fue egoísta, y fue egoísta porque no aceptaba y no le entraba en su cabeza cómo el padre perdonó a su hermano por lo que había hecho. No le entraba en su cabeza de que el padre no solamente lo perdonó, sino lo que estaba haciendo, un banquete, porque había llegado el hijo menor, que él estaba festejando por lo que había hecho.
que él estaba premiando por lo que había hecho. Es decir, el hijo mayor tenía en su cabeza una serie de cosas, el cual se llenó de egoísmo, se llenó de soberbia, y en él no cabía el perdón. Él no había gastado la herencia del hermano, había gastado su herencia, no había gastado la plata de su hermano, había gastado la plata del padre, que había sido trabajo del padre, pero se cerraba a perdonar. Y ese hijo mayor que había estado siempre con el padre, pues vivió como un esclavo porque él nunca reconoció el corazón del padre, porque dijo, a mí nunca me ha dado un becerro gordo para compartirlo con mis amigos. ¿Y qué dice el padre? Pero si usted siempre ha estado conmigo y lo mío es suyo, ¿por qué dice eso? ¿Por qué lo dice? Pues bien, esa fue la actitud del hijo mayor, el que no quiere perdonar, el que se cierra al perdón, el que se llena de soberbia. Pues bien, nosotros nos identificamos más con quién, con el hijo menor o con el hijo mayor. ¿Con quién nos estamos identificando más? Dios quiera que ustedes y yo, si tenemos muchas cosas del hijo menor, sepamos pedir perdón de corazón y volver al camino. Y si tenemos muchas cosas del hijo mayor, sepamos pedir perdón y volver al camino que nos muestra Jesús, el camino de la conversión, el camino de ser cada día mejor, el camino de buscar en nuestra vida una santidad donde sepamos vivir con nuestros hermanos y donde sepamos hacer el bien a nuestros hermanos y donde sepamos amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida, con toda nuestra existencia. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.